el aislamiento de un paciente está indicado cuando existe la sospecha o evidencia de una enfermedad infectocontagiosa, es decir, de una patología transmisible. En este caso debemos aplicar normas a los pacientes infectados teniendo en cuenta de dónde provienen, ya sea de la comunidad o del ámbito intrahospitalario. Además, tenemos que conocer cuál es la enfermedad específicamente para tomar las medidas adecuadas. Y debemos conocer cuánto dura el periodo de aislamiento de esa enfermedad, o sea, cuál es la fase infecciosa, para ver cuándo termina, ya que cada enfermedad tiene una fase específica. Podemos decir que el objetivo general del aislamiento de un paciente es aislar el foco infeccioso y no precisamente al paciente. Y los objetivos específicos serían interrumpir la cadena de transmisión, de esta forma prevenir y controlar el foco infeccioso y además controlar la contaminación de microorganismos. Y también, sabiendo la cantidad de pacientes, ya sea uno o más de uno, poder racionar los recursos humanos y los materiales que vamos a utilizar en la asistencia de esos pacientes. Los tipos de aislamiento se clasifican teniendo en cuenta los mecanismos de transmisión de la enfermedad infecciosa. Tenemos, por ejemplo, el aislamiento respiratorio, que se da cuando la enfermedad se transmite a través de las gotitas de flush o por el aire. El aislamiento de contacto, que se da cuando la enfermedad se transmite a través de los flujos o líquidos corporales del paciente. El aislamiento estricto completo, que este se aplica a los pacientes que tienen enfermedades que se transmiten tanto de manera respiratoria, es decir, por las gotitas de flush o el aire, y además por sus fluidos corporales, es decir, de contacto. También tenemos el aislamiento por corte, que se da cuando existe más de un paciente con la misma enfermedad infecciosa. Se los aísla de manera conjunta en una misma habitación, en camas que estén separadas a 1 metro de distancia una de otra, ya que la fase de infección va a ser la misma. Y el aislamiento protector, que este se aplica a pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo los pacientes oncológicos, los pacientes trasplantados y también los que sufren de enfermedades autoinmunes. En cuanto a la normativa, podemos decir que en todos los tipos de aislamiento se prioriza siempre como primer paso el lavado de manos, tanto antes, durante y después de la atención al paciente contagiado. Otra de las normativas es mantener al paciente aislado en la habitación y tratar de que el paciente no salga de la misma. También es que en la habitación exista una buena ventilación y que el paciente esté en permanente uso del dispositivo que corresponda según el tipo de enfermedad que tenga. Hablando de dispositivos de protección personal, lo deben usar tanto el paciente como el profesional de salud que va a brindar la asistencia. Y en cada tipo de aislamiento se utilizan diferentes dispositivos. Por ejemplo, en el aislamiento respiratorio, el dispositivo que debemos usar son guantes, barbijo y antiparras, o la máscara que se utilizó durante la pandemia. También cuando la enfermedad es más invasiva, la enfermedad respiratoria es más invasiva, se aconseja utilizar el barbijo N95, que también fue utilizado cuando estuvimos en pandemia. Cuando la enfermedad se transmite a través de los fluidos corporales, es decir, cuando es de contacto directo, tenemos que utilizar los mismos dispositivos que utilizamos en el aislamiento respiratorio, pero le sumamos la cofia y el blusón.